Muy buenos días, Rosita Vejera. El día de hoy les voy a enseñar lo que tienen que ver en Delhi en un día. ¡Vámonos! Vamos a comenzar con el Fuerte Rojo, también le dicen Lal Kila. Me llama muchísimo la atención que los tickets de entrada de foráneos cuestan 12 veces el precio de un local. O sea, entiendo perfectamente que los locales deben de pagar mucho menos y todo, pero no puede ser posible que entre Lorena y yo es como si hubiéramos pagado para 24 locales. Pero bueno, si no lo pagas, no entras. Esta fortaleza es brutalmente masiva. No me imagino lo que ha de haber sido ser un soldado esperando a atacar este lugar. Me estaría completamente miando en los pantalones. Pero en serio, échenle un ojito al tamaño de este megabardón de miedo. Y acá abajo está este foso que donde seguramente tenían animales exóticos como leones o cocodrilos o algo por el estilo. Ya saben cómo era de exótica la India en aquella época. Por si se te ocurría intentar brincarlo, y ahí vas a estar como una pierna menos de perdido. Vengo llegando a la compuerta principal. Veanla nada más, está por acá. Es la compuerta de Lahore. Y como podrán ver, acá hay un bastión que lo protege. Es como una capa extra que decidieron añadir para aumentar la seguridad. Y este bastión lo mandó a construir Aurangzeb, el hijo no tan favorito de Shah Jahan, que es el que construyó el Red Fort. Y también construyó él el mismo Shah Jahan construyó también el Taj Mahal como tal. Pero bueno, Aurangzeb, su hijo, decidió encarcelarlo porque lo juzgó que era loco e incapaz de poder gobernar por la gran cantidad de dinero que estaba gastando. ¡Wow! Vean nada más. Masivo. Miren, raza, este es el bastión todo por dentro y por acá está ya Lahore aquí de frente. Justo aquí arriba es donde el presidente da unas palabras el día de independencia de la nación, que creo que es el 15 de agosto, si mal no recuerdo. Aquí terminan prácticamente dando su gritito de independencia como en México. ¡Viva! Y uno de los billetes que más se utilizan aquí en la India es el de 500. Y como podrán ver, está justo aquí el Red Fort de la India con su banderita en Lahore. Y aquí está justo enfrente de nosotros. Aquí inmediatamente después de pasar la compuerta principal de Lahore se van a topar con un bazar que se llama Chata Chowk. Y aquí era donde venía la gente de la realeza a comprar joyas y seda y demás. O sea, es un bazar bastante viejo, de tener unos 500, 700 años, yo qué sé, pero es bastante, pero bastante antiguo. Lo mero bueno de este bazarcito es que está techado y la verdad con este calorón de miedo siempre se agradece. Hoy en día es prácticamente puras tienditas de souvenirs y cosas por el estilo. Miren, raza, si se vienen derechito de lo que es el bazar, se van a topar con este edificio que se llama Naubat Khana, que aquí era donde recibían a toda la gente de importancia de la realeza, emperadores e incluso pues gente en general de importancia, ¿sí? Este lugar aquí era donde llegaban y dejaban sus caballos, sus camellos, elefantes para mostrar respeto al emperador. Y es que miren, aquí está el Naubat Khana y aquí está uno de los diwanes. Este es el diwan, creo que es el IAM, que es de la audiencia pública. Entonces, pues antes de que llegara la gente de cualquier tipo, lo que sea, para poder hablar con el emperador, dejaban sus caballitos, sus camellos, elefantes por acá, para después pasar con el emperador y mostrar todos sus respetos. Pues sí, imagínense que vienen con su trocón de miedo y todo y se quieren estacionar en la casa de la realeza. Y aquí estamos dentro de lo que es el Naubat Khana y aquí mismo tenían músicos que tocaban en diferentes momentos del día para poder llegar a entretener a la gente antes de pasar a los diwanes, que es la sala de audiencias. Échenle un ojito al Naubat Khana por el otro lado, la parte que va a dar hacia lo que es el diwan. Está padrísimo, bien detalladito todo. Es arenisca roja, pero tiene sus impresiones ahí tridimensionales de lo que son flores y bien bonito todo en general, Y efectivamente, raza, este edificio es el Diwan IAM, o sea, la sala de audiencias pública del emperador. Aquí
aquí venía toda la gente a quejarse amargamente con él, a decirle todas sus penas y todas las broncas que tenía que solucionar su reinado. Y justo aquí era donde Shah Jahan se sentaba a escuchar todas las calumnias de su gente. Estamos muriéndonos de calor, no pasa ni tantito viento en este lugar, me estoy asando es la palabra. Lorena acaba de pisar una caca de algún animal. Humano, elefante, caballo, no sé. Le digo que es de buena suerte aquí en Delhi. Mírenla, mírenla, mírenla. Enséñenlos. Pero vean nada más esta hermosura que tengo aquí atrás de mí, raza. Este es el Diwan Eye Khas, la sala de audiencias privada del emperador Shah Jahan, y es el edificio más caro de todo el complejo. No, y es que échenle un ojito a esto, raza. Es puro mármol hacia donde volteen a ver, con piedras semipreciosas incrustadas. Vean estas florecitas hermosísimas. Y es que aquí cerquita en el estado de Rajasthan hay mucho, pero mucho mármol. Sobre todo se lo traían de una parte donde se llama Makrana, que bueno, se lo traían así como se lo trajeron para construir el Taj Mahal, en elefantes, arrastrándolos con camellos, caballos y hasta la fuerza humana. De hecho, piedras preciosas como estas se las van a encontrar por todos lados en el Taj Mahal. Oigan, de hecho, este lugar en alguna parte que no logro encontrar, dicen que en alguno de los arcos está escrito que si hay un paraíso en la tierra, aquí es, aquí es, aquí es. Imagínense, o sea, estos edificios están hermosísimos ahorita. Ya se imaginarán cómo estaban hace muchos años, todo el esplendor que había, las comodidades y todos los trabajadores alrededor del emperador. Imagínense la casa del emperador, es prácticamente una ciudad. ¿Cuántos no estaban a su disposición? Pues todo mundo, claro. Con razón dijo lo que dijo, el paraíso es aquí. Oigan, todo el complejo más o menos se tardaron 10 años en terminarlo por construir. Fue desde 1638 hasta 1648 que terminó ya completito. Bueno, obviamente le fueron metiendo cositas y todo, pero pues para que fuera habitable y bonito y todo, ya estaba en 10 años. Lo mandó construir Shah Jahan, este mega emperador mogol que hizo construcciones masivas por todos lados. Y fíjense bien, me encontré un chismecillo ahí ahorita que decían que a todos los prisioneros que terminaban decapitados por sus malos actos aquí, los terminaban metiendo a la estructura de la fortaleza como motivo de buena suerte. Imagínate estar a punto de ser ejecutado y que dijeras, no manches, ojalá que traigan bastante buena suerte a la Fortaleza Roja. El último emperador mogol que vivió aquí fue Bahadur Shah Zafar, y este sujeto vivió aquí hasta 1857 y él formó parte del movimiento de independencia de la India. Entonces cuando llegaron los ingleses y se los fregaron, pues lo mandaron a volar hacia Birmania. Y sí, ahí terminó exiliado prácticamente el resto de su vida. Miren, esta mezquita que está por acá es la mezquita llamada de la Perla, y es que anteriormente estaba toda cubierta por puro cobre. La mandó a construir Aurangzeb, y fíjense que con la colonización británica llegaron los británicos, le quitaron todo el cobre por completo y lo terminaron por vender. Y bueno, ya saben que la historia de la humanidad ha sido así. Dejen que vayan a Egipto para que les dé coraje de verdad. Oigan, hay un museo por acá. Fíjense que hoy no traigo tanto tiempo para visitarlo, pero estuve leyendo en varios comentarios y la gente dice que está bien, pero bien aburrido. Si alguien va, a ver si nos pueden dejar aquí en los comentarios si vale la pena o no visitarlo. Cositas que tienen que saber antes de venir aquí al Red Fort: no vengan los días lunes porque está cerrado. Tampoco se traigan maletas grandotas, obviamente no pueden traer navajas. Chequen, denle una checadita, una revisadita a las actualizaciones que ponen a cada rato en la página oficial aquí del Fuerte Rojo. Otra cosa que también tienen que cuidar cuando vengan aquí al Red Fort es la forma en que se visten. Las mujeres tienen que venir cubiertas de los hombros, y los hombres, y bueno, en general todo mundo, que se cubran las piernas hasta por debajo de las rodillas. Me gustó bastantísimo venir aquí al Red Fort. Yo creo que es la atracción número uno que tienen que ver aquí en la ciudad por muchísimo. Entonces, para que le dediquen su tiempecito, me tardé más o menos unas 2 horas y media en verlo. Vámonos a lo que sigue. Ya sé que traigo la cara de súper mega dormido, pero es que en serio, venía muerto en el taxi. Vengo llegando a uno de los lugares que por nada del mundo les puede faltar cuando vengan aquí a la ciudad de Delhi, a la famosísima
tumba de Humayun. El efecto óptico que hace la compuerta antes de poder ver la tumba de alejamiento es increíble. Échenle un vistazo nada más. ¡Wow! Este lugar es masivo, maravilloso, majestuoso. No sé cómo llamarlo en serio, pero está increíble, raza. No sé, realmente le encuentro un parecido a lo que es el Taj Mahal, y es que había leído alguna vez que Shah Jahan se basó en este lugar para poder construir el Taj Mahal. Espero que hayan visto el efecto óptico de alejamiento del edificio de la tumba de Humayun. En serio, está un poquito difícil de explicar, pero en pocas palabras, conforme vas cruzando la puerta, el edificio se va alejando. Fíjense que una de las cosas que más me gusta de la India es que todas sus atracciones turísticas, o al menos la mayoría, son así de gigantescas y hacen sentir a uno diminuto. Esta construcción fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y fue una de las primeras construcciones mogoles importantes. Le he estado dando ahorita vueltas aquí a la tumba de Humayun mientras les cuento un poquitín sobre la historia del lugar, y en serio se siente una energía bien potente, está padrísimo. Todo el complejo está bien pero bien cuidadito, y además tiene los jardines hermosísimos por si quieren venirse a relajar de todo el bullicio de Delhi. Este es un verdadero oasis. Todo el complejo como tal está lleno de tumbas por todos lados. Muchas son de personas que eran bastante cercanas a Humayun en aquella época, pero bueno, hay muchas que no sabe nadie ni de quién son. La construcción de la tumba de Humayun inició en 1574, fue 9 años después de la muerte de Humayun. La llevó a cabo Bega Begum, que era la esposa principal de Humayun. Normalmente este tipo de construcciones son llevadas a cabo de los esposos a las esposas. Y para todo esto, raza, ¿quién era Humayun? Humayun fue el segundo emperador mogol y su padre Babur fue el que fundó el imperio, y él provenía del centro de Asia. De hecho, el imperio, todo este imperio mogol, cubría parte del territorio de Afganistán, Pakistán y el norte de India, e incluso Humayun llegó a perder todo su imperio y se unió a los persas y lo recuperó. Y para cuando lo recuperó, el imperio mogol medía nada más y nada menos que 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Saben qué me llama demasiado la atención? Que este sujeto pasó por bastantes cosas a lo largo de su vida, sobreviviendo por todos lados, e imagínense que murió porque se cayó de las escaleras en la biblioteca de su casa. Esta tumba es la primera en su especie, así como hay varias en la India, con el patiecito bonito y todo, pero esta idea no viene de aquí, viene de Asia Central, se dice que viene de Uzbekistán. Ahorita caminando por aquí me siento como cuando fui al Taj Mahal, está padrísimo y todo. También está aquí enterrada la viuda principal y la viuda más joven de todas. La estructura principal es octagonal y tiene la mega cúpula que roba el corazón de cualquiera. Está inmersa aquí, o sea, parada prácticamente esta estructura en este megamar de plataforma que es muy parecida a lo que se encuentra en el Taj Mahal. La gran diferencia es que el Taj Mahal sí tiene minaretes y, como verán, esta no tiene. Lo que también me estoy dando cuenta es que tiene como una especie de columnitas todo alrededor y tienen una especie de final en forma de flor de loto, algo parecido como lo que pasa en Luxor, en Egipto. Otra cosa súper importante de la estructura, la arquitectura del lugar, es que está toda envuelta, prácticamente su base en mármol, pero no así en las partes superiores, solamente en los marcos, pero como quiera se ve impresionante el contraste rojo con el blanco. Ahora sí, vamos a entrar a ver la famosísima tumba. Lo primero que me doy cuenta es que está muchísimo más triste aquí por dentro que por fuera, y no me refiero a lo triste de tristeza porque está muerto, sino porque no le dedicaron nada de mantenimiento aquí, todo le dieron por fuera. La tumba sí está muy padre y todo, obviamente es puro mármol, pero el tamaño no es como que llame tantísimo la atención. De hecho, se nota como una tumba común y corriente de cualquier panteón si le quitas el mármol. Lo que sí hace la diferencia es toda la estructura que la aloja. Y las alas tienen más o menos como entre 2 y 3 tumbas. Mire, chéquenle nada más. Esta es de las que tiene 2 y tienen entre las 4 alas 10 tumbas aparte de la de Humayun. No sé de quién sean. De hecho, la gente ni siquiera sabe de quiénes son ni nadie. Hora de irnos, raza. El lugar es súper imprescindible para que vengan, lo disfruten. Hasta se pueden relajar aquí, como les decía, los jardines están preciosísimos. Vámonos.
vengo llegando a la mezquita más grande de todo Delhi y de toda la India. Sean ustedes bienvenidos a Jama Masjid. Fíjense que aquí en el año 2006 hubo unos atentados terroristas, explotaron unas bombas que no saben ni cómo fregado sucedió el caso, pero hubo 8 heridos, afortunadamente no hubo muertos, y también en el 2010 hubo unos taiwaneses que balacearon. Así como muchísimas construcciones gigantescas del norte de la India, Shah Jahan construyó Jama Masjid entre 1644 y 1656. En este lugar Shah Jahan tuvo más o menos unos 5,000 hombres trabajando constantemente y la construyeron sobre la parte más alta de todo Shahjahanabad, que después terminó llamándose Delhi. Hay un verdadero desmadre aquí, parece, hay un mercado inmensísimo aquí afuera y justo entras y parece que el mercado continúa. Oigan, esta fue la prácticamente última gran construcción de Shah Jahan. Imagínense la cantidad de construcciones hermosísimas que tuvo por todos lados, pero sí, esta fue la última. Este lugar sirvió como mezquita para los emperadores hasta 1857, que fue cuando se deshizo el Imperio Mogol. Oigan, ahorita este lugar sirve pues para que todos los musulmanes vengan a rezar los días viernes, y también pues es un lugar que se llena de turistas foráneos y es donde le sacan su dinerito. Como bien les había dicho, esta mezquita está construida en el punto más alto de Delhi. Está más o menos como unos 10 metros más de altura y está orientada hacia el oeste, dirigiéndose hacia la Meca. La mezquita está flanqueada por 2 minaretes de 41 metros y cada una tiene 130 escalones. Hasta donde tengo entendido, se puede subir a una de estas. No me imagino el bochorno que debe hacer adentro. Ahorita me estoy muriendo de sudor aquí afuera. Imagínense, ahorita les cuento si pude subir o no. Fíjense que todo el patio está cubierto por este piso de roca rojizo, arenoso. Este patio está masivamente grande. Vean nada más, aquí caben más o menos 25,000 personas devotas y ha de ser de los patios más grandes en una mezquita que he visto. Raza, vamos a entrar a ver la mezquita, a ver qué tal está por dentro. Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos. Ya vi un anuncio por acá que dice que está prohibido grabar por dentro, pero ahorita salgo y les digo qué tal está todo. Está súper tranquila por dentro, no vi mujeres tampoco dentro, y de hecho nada más dejan entrar a los hombres hasta cierta línea, porque ya después es solamente para la gente devota. Tampoco está abierta ahorita la entrada al minarete, entonces yo creo que hasta aquí acabamos, raza. Vamos al hotel para enseñarles mi habitación donde me estoy quedando aquí en Delhi. Raza, cuando vengan a este lugar, guarden bien pero bien sus cámaras, incluso el celular, porque muchas veces les van a querer cobrar 200 rupias por cada cámara que traigan. El lugar abre súper temprano, no dice específicamente a qué hora porque si es como medio cambiante, y cierran 1 hora antes del atardecer. También cierran 1 hora y media en el mero mediodía. Déjenme les enseño mi habitación aquí en Delhi. Estoy hospedado en el Radisson Blu y está súper cerquita del aeropuerto, por si andan de paso en la ciudad. Está súper genial. Miren, déjenme les enseño la habitación. Está bien padre todo. Miren, es una cama king. Tiene ahí su respaldo como grandote y todo. Los muebles están algo viejos, pero están bastante elegantes también, Tiene un escritorio por acá, por si necesitan trabajar. La pantalla está padrísima. Y pues acá dejan como amenidades y todo, agua y todo eso. Aquí tiene un espacio como para poner maletas. Y acá están los roperos. Déjenme les enseño el baño. Miren, vamos para acá. Y acá está. Primera entrada está el espejo. Y tenemos aquí el lavabo, bastante bonito todo. Y acá está el excusado. Se ve muy elegante todo, ¿no? En general, bastante bonito. Y acá está la regadera, que tiene opción para que le abres la cortina y se ponga exótica la cosa. Está súper bien la habitación, Fíjense que algo que he estado haciendo aquí en los hoteles de la India es que sí me estoy quitando los zapatos en la entrada, porque hijo, eso uno pisa en lugares donde ni se imaginan. Ya me voy a dormir, mañana los veo para otra aventura en India. Si les gustó este video de Delhi, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Hasta mañana, raza.